Oí una voz que desde el cielo me decía. Juan nos está dando testimonio aquí en el capítulo 14, versículo 13. ¿Qué le dijo esa voz? Escribe, pluma en mano, porque eso es para testimonio de todas las generaciones. ¿Qué le dice esa voz? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y entonces, ante esta afirmación de la voz, aparece el Espíritu Santo diciendo, sí, dice el Espíritu Santo. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Pero antes de desglosar eso, permítanme recordar que es el Espíritu Santo que aparece acá, nuestro amado Dios Espíritu Santo, aleluya, al que es difícil capturar en la foto porque Él mismo ha decidido dejarse ver poco, pero es el que realmente ratifica todo lo que en la Trinidad se promulga. Sí, es que nos ha estado acompañando desde el capítulo 1 y seguirá así hasta el capítulo 22, como lo ha hecho desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Por todas las Sagradas Escrituras. Juan, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4, ya nos había hablado de él. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. También nos habló del Espíritu Santo en el capítulo 2. En el versículo 7, en el versículo 11, en el versículo 17 y en el versículo 29. Decía el Señor Jesús allí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo es el que está ratificando todo el que el Señor Jesús le dice a las iglesias. Dice varias cosas. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y nuevamente dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es que el Espíritu Santo es el que le está hablando a las iglesias al unísono con el Señor Jesús. Nuevamente les dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ratifica diciendo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y avanza. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y ahí viene, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no se queda en silencio en el capítulo 3. También en el versículo 1, en el versículo 6, en el versículo 13 y en el versículo 22. Usted puede leerse todo el capítulo, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Recuerden que está hablando el Señor Jesús. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu Santo el que reafirma, ratifica. Nuevamente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es que no era por llenar espacio allí, Juan, afanado por encontrar palabras para poder hacer más volumen en su texto. No. Cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es porque el Espíritu Santo, que es Dios, está hablando. Aún en el capítulo 4, versículo 5, se nos dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí está nuevamente nuestro amado Espíritu Santo. Y en el capítulo 5, versículo 6, también aparece. En el capítulo 4, a la par con el Padre, en el capítulo 5, a la par con el Cordero que fue inmolado. Y Juan dice, y miré y vi en medio del trono
a los 4 seres y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo, que es Dios. Por eso me emocioné tanto. Me emocioné más que con las mismas promesas que se nos están haciendo a aquellos que tal vez tengamos el privilegio de pasar por estos últimos tiempos. Me emocioné más que con la misma bienaventuranza, que por ser de Dios es buenísima, cuando dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Pero me emocioné más por esto. Sí, dice el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Permítame repetírselo. El Espíritu Santo es Dios. Es el que nos ha permitido silenciosamente tener más luz sobre estos capítulos que llevamos de Apocalipsis, porque si no fuese por Él, no entenderíamos absolutamente nada. Seríamos como ciegos, como mudos, como sordos, como aquellos que no palpan, si no fuese por la labor docente del Espíritu Santo. Por eso me emocioné y me emocionaré para siempre. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.